Striker Eureka, quien había detonado su bomba, estaba ileso y seguía completo, pero con el defecto de seguir cargando con la bomba atómica. Capitán, ¿por qué no estamos muertos?, decía el primer piloto de Striker. Pentecos, al ver la situación, rápidamente miraría el mapa de su ubicación y notaría que no había rastro de nada y ni siquiera el abismo estaba activado, por lo que un momento de exploración de parte de los pilotos y verían solo animales como peces, plantas y otras cosas en el lugar. Señor, ¿qué haremos ahora? No lo sé, fueron las duras palabras al analizar todo, por lo que solo activarían una alerta de SOS para pedir ayuda, ya que sus comunicadores tampoco funcionaban. Hemos recibido una alerta, mencionó un buque de guerra en las costas japonesas. Eso es imposible, no hay nada en ese lugar. Señor, utilizamos un radar pero tampoco los localizamos, así que esto puede ser un engaño o puede ser real. Informaré a los superiores de esto, dijo el capitán mientras agarraba su teléfono. Misato, ¿ahora quién es eso? Señorita, es de la costa, dice que alguien envió un SOS pero su localización es inexistente. Misato, ¿cómo? Entonces, ¿por qué me hablan que alguien vaya a investigar? Ese es el problema, porque no hay nada en ese lugar y no pudieron encontrar nada, por lo que creen que es un ángel, dijeron, algo que los dejó sorprendida. Misato, ¿me estás diciendo que los ángeles ya saben cómo es nuestro sistema de comunicación? Si eso es la teoría y creen que en lugar de uno habrá dos ataques de un ángel. Misato, eso es algo imposible. Chuck, en vez eso, dijo mirando como en un mapa digital salía la figura de un kaiju, además de estar en una ciudad conocida. Chuck, capitán, eso parece Japón y parece estar cerca, como a unos 30 minutos. Pentecost, entonces ¿qué esperamos? Si todo salió bien, entonces no tendremos de qué preocuparnos en eso. Striker Eureka empezó a caminar en el fondo de mar. Capitán Akatsuragi tiene que ver esto. De repente se mostró como un ángel de tamaño más grande que un Eva, se iba aproximando muy rápido. Gendo, dos ataques en un mismo día, ¿acaso algo alteró algo? Misato, tenemos que sacar a Shinji de ahí y esperar más refuerzos. Gendo, no, primero que elimine a el ángel que tiene enfrente y después haremos lo mismo con el otro. Misato, pero él no podrá soportar demasiado. Gendo no respondió, pero entonces Misato decidí decirle a Shinji que atacará rápido para eliminar al ángel. Shinji se iba preparando para salir del cuartel, así que un rato después él estaba arriba mirando al ángel que podía volar. Era de color rojo y tenía unos huesos que cubrían su núcleo. Chuck, capitán, ya estamos cerca, decía ahora mirando a lo lejos algo rojo que relucía. Pentecos, mira, otro Jaeger está defendiendo la ciudad. Miro, señor, el otro ángel dijo mirando un robot metálico que era un poco más grande que un Eva, tenía unos 2 metros mayor de altura, pero tenía una figura que denotaba un robot. Coso, eso no parece un ángel. Pero los rastreadores lo están poniendo como uno, también tiene un núcleo. Misato, ¿qué hacemos con Shinji? No podrá ganarles. Gendo, di que preparen artillería, atacaremos para hacer tiempo con el ángel robot. Misato, enseguida dijo, escucha Shinji, tienes que acabar con él antes de que no puedo terminar, ya que el cable que daba energía a Eva había sido cortado, por lo que antes de seguir empezó la cuenta regresiva. Misato, tienes que acabarlo, solo tienes 4 minutos. Al decir eso, Striker Eureka miraba como el Jaeger estaba teniendo problemas. Pentecos, necesita ayuda. Diciendo esto, las 2 hojas afiliadas de Striker fueron liberadas, por lo que este empezó a correr estando algo lejos. Aún así, antes de que Striker llegue, un disparo de un cañón antiblindaje fue impactado en Striker, quien no tuvo muchos problemas por el impacto. Chuck, señor, eso parecía un disparo aliado contra nosotros. Pentecos, activa el altavoz, mencionó, por lo que Chuck al momento de activarlo se escuchó. Soy el capitán Pentecos, mariscal de los Jaeger, no disparen, dijo, por lo que todos se sorprendieron. Misato, encuentren una manera de comunicarnos con ellos ahora que sabes que no son enemigos. Coso, ¿acaso es un Eva robot creado por algún competidor? Striker activaría sus misiles del pecho y por alguna razón lograron impactar y hacer que el ángel se fijara en el Eureka. Al momento de verlo se vio como un látigo agarró la pierna del Jaeger y lo mandó a volar. Chuck, ese kaiju tiene mucha fuerza. Pentecos, primero debemos eliminar sus látigos, creo que funcionan como sus brazos. Chuck,
Se va acercando a guía dejará en paz a Eva de Shinji, pero ahora se iba acercando el de poco en poco. Striker al ver esto empezó a levantarse y usando sus cuchillas fueron corriendo directo hacia él. Misato, eso es una locura. Koso, intentan acabarlo de frente, ¿acaso no conocen su debilidad? Por fin, logré conectarme a su frecuencia de radio para enlazarnos. Misato agarró el micrófono y dijo, Pentecos no es así, conteste. Chuck, activó el micrófono y dijo, estamos algo ocupados, decían intentando cortar el látigo de la izquierda. Misato, escuchen, si no saben la debilidad de los ángeles, es una gema enorme de color rojo. Pentecos, ¿acaso lo llamaste ángel? No se supone que el nombre en general es Kaiju. Misato, bueno, eso no importa cómo lo llamen, lo importante es que tiene que destruir la gema. Chuck, enterado, decía él, ahora bien un punto ciego de la criatura para después ver cómo era cortado una parte del ángel de donde salía el brazo. Pentecos, muy bien, ahora falta el segundo. Misato, corte una extremidad de un ángel, ¿no saben qué arma es esa? Analizando, decía mirando que era una simple cuchilla sin vibraciones. Misato, solo es eso, y lograron cortar una extremidad con facilidad. Striker por fin vio esa gema roja estando cubierta por huesos. Pentecos, necesitamos atravesar esa cosa, pero esto se está complicado, decía, mientras que el exterior con el único látigo que quedaba se encontraba forcejeando para evitar salir volando nuevamente. Chuck, Capitán Mire, dijo mostrando como un edificio salía del suelo y tenía una especie de cuchillo que empezaría a vibrar. Capitán Misato, ¿está segura de esto? Misato, así es, ellos están mostrando que peleando con valor, así que necesitarán ayuda con eso. Escuchen, Mariscal, ese cuchillo no es uno común y corriente, es uno especial para matar ángel. Chuck, el brazo de la derecha estaba siendo dañado, no podemos seguir así. Pentecos, muy bien, escucha Chuck, cuando de la señal con la cuchilla de Striker atravesará el cuerpo del Kaiju y después correremos por el cuchillo y lo usaremos. El Mariscal vio la señal y con la cuchilla atravesó un poco al alguien, quien rápidamente al ver que el agarre sesión corrieron hacia el otro cuchillo. Misato, Mariscal, aún le sigue el ángel por la espalda. Al sujetar el nuevo cuchillo nuevamente, el Mariscal dio una señal para que Chuck se pudiera en sintonía. Ahora, decía él usando una cuchilla de Striker y el cuchillo junto, mirando cómo este empezó a ser cortado por la parte de abajo por el impulso que llevaba el ángel. Capitán, están cerca del núcleo, solo necesitan un poco más. Misato, Mariscal, no pierda esa fuerza. Pentecos, sigue así. Chuck, el primer compañero de Striker, siguió así hasta que de un momento a otro el núcleo del ángel fue partido a la mitad. Gendo, manden un equipo para arrestarlos. Misato, comandante. Gendo, es una orden. Chuck, Mariscal, no cree que esto es algo extraño, solo digo que todo está muy raro últimamente. Por ejemplo, nadie sabía y nadie respondió a nuestros sospechos. Sí lo sé, aún así creo que después de unas explicaciones podrás entender qué sucede, aunque no creo sobrevivir para verlo. Chuck, señor, aún puede soportar un poco. En eso desactivaron los enlaces neuronales y empezaron a salir por la compuerta de la cabeza, pero afuera estaban siendo esperados por unos camiones y unos helicópteros. Escuchen, dejen de armas y no hagan nada extraño, decía. Ahora, después de bajarse el Capitán Pentecos empezaría a caminar con cansancio y con problemas, por lo que rápidamente él fue llevado a un lugar de recuperación, mientras que Chuck era llevado a una sala donde pasaría las siguientes horas. Koso. Vaya señor, he recolectado todo lo que vimos el día de Dios. Los hombres que estaban manejando tenían más de 20 años y tienen una tecnología superior en energía para que funcione su robot. Gendo, su estado de salud del más joven es normal, solo teniendo heridas menores, pero el otro tenía radiación dentro de él. Como si no fuera suficiente, su estado de salud es crítico, teniendo enfermedades por consecuencia de esta radiación. Koso. Lo increíble es que aún está vivo, aunque el otro solo respondió al nombre de Chuck y no piensa hablar hasta que saber el estado del Mariscal Pentecos. Gendo, los nombres que nos dieron, ¿qué sabes sobre ellos? Koso, Staker Pentecos, del no sabemos nada ya que está en recuperación, pero del otro Chuck Hansen, pilote del robot llamado Striker Eureka, pero lo sorprendente es que su nombre le pertenece a un niño de apenas 6 años en Australia. Gendo,
Entonces no sabes nada sobre ellos además de que son pilotos. Su robot posee un reactor que le permite moverse por todo el mundo. Salió del agua. Mientras tanto con Chuck. ¿Qué está haciendo, profesora?, decía Misato. Nada, decía ella mirando como él no mostraba incomodidad sino preocupación, aunque ya se podía dar una idea del porqué. ¿Alguien me puede decir cómo está la situación con el Capitán Pentecos?, decía él, pero ahora sí recibió una llamada. Se encuentra en un estado crítico a pesar de no recibir daño físico considerable. Tuvo problema con la redacción, algo que deterioró su salud, dijo Misato. Chuck sabía que esto pasaría desde el enlace neuronal, por lo que solo esperaba que tal vez se recuperara. Gendo, ¿me podrían dejar solo con el señor Chuck? Todos atrás de un vidrio se fueron. Gendo, Chuck, aquí han pasado demasiadas cosas desde el último ataque de Los Ángeles, pero nunca había visto un robot ser pilotados por dos hombres como ustedes. Chuck, entonces mi teoría es cierta. Si usted no conocen a los Hyakger, entonces significa que también de los Kaiju. Gendo, los Kaijus, como los llama, se pueden considerar un ángel, pero aún así no vine aquí para hablar con usted por un largo tiempo. Chuck, entonces ¿qué sucederá con nosotros dos? Gendo, su robot será analizando. No es posible que pudiera derrotar a un ángel de una manera como esa, ni siquiera nuestros materiales que conocemos son tan resistentes como por ejemplo el titanio del brazo. Chuck, usted no sabe cómo se utiliza un Hyakger porque cree que debería hacerle caso. Gendo lo miró fijamente y dijo, cuando esté hablando no hables hasta que termine. Usted no tiene los medios para mantener un robot como esos, no pueden usarlos así de una manera muy despreocupada por Japón. Así que lo que sucederá será lo siguiente, el robot estaría bajo la mano de la organización NERF, ustedes estarán aquí bajo vigilancia y tu amigo será cuidado hasta que sepamos que mejore o muera. Y por último ustedes serán revisados de manera constante al igual que su robot. Eso es lo mejor que podemos ofrecer. Chuck, ahí tenemos un problema, no sé si el Capitán Pentecos esté de acuerdo con esto. Gendo, ¿pero hay alguien más aquí con ustedes o son solo ustedes? Chuck al ver esto y por el bien aceptó, así que al momento de salir fue llevado a un lugar para hacer estudios de él. Hola, yo soy Ritsuko Akagi, la doctora que te hará unos estudios. Chuck, también ellos, decía mirando cómo estaban preparando todo para los estudios. Ritsuko asintió y decía, no te preocupes, no te haremos nada raro, eso sí, también te haremos un cuestionario sobre algunas cosas. Chuck no tuvo de otra pero asintió, así que todo empezó rápido. 4 horas después. Esta es la última pregunta, ¿qué usan para que el robot y ustedes desintonicen? Chuck, es algo diferente de explicar, pero aquí, usamos unos trajes especiales y después un enlace neuronal con el cual los dos pilotos sentimos lo mismo, desde emociones y sentimientos hasta problemas, y para el final el Hyakger y nosotros estábamos conectados. Al finalizar eso lo llevaron a un cuarto especial, donde había una cama y solo se acostó. Creo que esto es lo mejor. 2 después, Chuck estaba comiendo en un comedor comunitario, constantemente iba a ver al Capitán Pentecos para saber sobre su estado de salud, aunque ahora lo importante era ver cómo él comía sin preocupaciones, siempre teniendo una tranquilidad impresionante. Misato, no puedo creerlo que no esté incómodo. Ritsuko, es normal, tal vez es parte de su entrenamiento para ser un mejor piloto. Había escuchado que ni siquiera le tuvo miedo al comandante Ikari y que él respondía las preguntas con mucha seriedad. Ritsuko, en eso te equivocas, él parecía responder las preguntas como cualquier de nosotros de una manera muy normal y humana, sin dañar o decir nada incoherente, bueno menos en una prueba. Misato, lo sabía, le tiene miedo a las agujas. Ritsuko se acercó para decirle lo siguiente. El sonrojo y los pensamientos se hicieron presente de muchas maneras. Misato, pensaba que esa prueba estaba prohibida. Ritsuko, bueno, esa prueba era necesaria pero al final no quiso. Al terminar vieron cómo Chuck se iba retirando dejando su bandeja y caminaba hacia la habitación del Capitán Pentecos. Maya, tal parece que va otra vez con su amiga. Ritsuko, no puede ser, mañana tendrá que hacer una prueba de campo. Maya, ¿no te importaría decirle? Maya asintió mientras ella acá vio como Chuck salió de la habitación de Pentecos, pero en ese momento se le cerró y le dijo, mañana harás una prueba con tu robot. Chuck se sorprendió, así que pues asintió para después irse de aquí y volvía a la cafetería para agarrar una bandeja y regresar con el mariscal.
Al día siguiente Chuck estaba completamente desnudo. Oigan, esto no me parece una prueba. Ritsuko, no se preocupe, las cámaras están apagadas, realmente protegemos su privacidad. Chuck, no tengo nada en contra de estar desnudo, pero esto no tiene sentido. Maya, es para mirar tus movimientos en armonía y ver usa sincronización Hyager en una máquina a gran escala. Chuck se pasaría caminando hasta llegar a un lugar donde había una máquina a gran escala de la cabina de control de Striker. Al momento de buscar su traje esto no lo encontraría, y el traje para la sincronización. Ritsuko, es ese traje negro. Chuck al agarrarlo dijo, oigan, eso no me queda, parece de niños. Ritsuko, es un traje que se adapta a todo cuerpo adulto creado para usted después de analizar el otro y encontrar que se podía hacer unas mejoras. Chuck se lo pondría y después de picarle un botón entonces caminó hacia la máquina para ponerse y una pantalla con ángeles apareció, así que empezó a moverse como cuando estaba con Striker Eureka. Maya, sus niveles están en sintonía, no hay nada en su mente que lo perturbe. Ritsuko, entonces no mentía acerca de que era un piloto entrenado para hacer esta clase de misiones. Misato, ¿qué clase de entrenamiento utilizaban para tener una sincronización así? Si tan solo pudiéramos implementar eso, entonces tal vez los pilotos y sus EVAs tenían una mejora significativa. Maya, empezó a notar cierta hostilidad en los análisis. Misato, sucede algo. Ritsuko, Chuck, ¿qué sucede? Porque de un momento a otro tienes complicaciones. Chuck, que no es obvio, esto ni siquiera es una prueba de verdad. Para empezar se necesitan 2 personas para pilotear a un Hyager. Además en esta prueba usualmente el mariscal da incrustaciones de dónde y cuándo para complementar un mejor resultado. Entonces qué bueno que ya llegué. En eso todos miraron atrás de ellos y vieron como una persona con un bastón y una vestimenta de un hospital apareció. Tenía una voz profunda que demostraba respeto e imponencia. Misato, ¿quién es usted? Yo soy el mariscal Pentecos, líder de la unidad Hyager, y veo que usted es la capitana Misato. Yo llegué aquí al saber que Chuck haría una prueba, pero creo que tienen complicaciones, decía el mariscal con mucho respeto cuidando sus palabras. Ritsuko, ustedes deberían seguir descansando. Pentecos, lo sé, pero déjenme hablar con Chuck. Si quieren ver su máximo potencia, entonces les enseñaré cómo hacerlo. En eso se acercó y apuntó al micrófono para decir, Chuck, soy Pentecos, ¿me escuchas? Chuck, así es, ya se encuentra mejor. Pentecos, sé por qué estás aquí, así que recuerda, ahora tú eres el único piloto hasta conseguir otro. Chuck asintió y vieron como sus niveles tenían un aumento para repente mientras seguía con el entrenamiento. Misato, ¿cómo hizo algo como eso, capitán Pentecos? Bueno, es que yo conozco a Chuck y sé que le sucede, así que solo hice que creyera que está en una misión, aunque creo que debería volverme, estoy empezando a cansar. Unos minutos después todo estaba sucediendo demasiado rápido. Chuck ya tenía un récord de 20 ángeles del simulador destruidos, pero claro, este era una especie de nivel 1 para novatos, ya que estos no atacaban en su totalidad. Aún así es sorprendente ver cómo estaba sucediendo las cosas. Ritsuko, nunca había visto a un piloto tan concentrado. Chuck, capitán Pentecos, dígame cuánto más pasaré en la prueba. Ritsuko, no te preocupes, esta prueba no durará mucho, aunque debo felicitarte, es la primera vez que veo un desempeño así de bueno viniendo de algo aleatorio. Chuck, gracias, pero no me siento cómodo con esto. Los enlaces neuronales también me hacen sentir un poco al Hyager, algo que aquí no funciona, por eso no me gusta esta prueba estúpida. Maya, sus niveles bajaron un 3%, hace rato estaba en un 80%. Ritsuko, cada vez me sorprende un poco más, incluso cuando habla no pierde nivel, pero cuando habla de su comodidad ahora sí pierde. Misato, tal vez solo sea porque no está cómodo, yo entiendo eso. Ritsuko, no es lo mismo el gusto con la sincronización. Misato, cállate, además solo fue una vez. Chuck, oigan señoritas, no quiero incomodarlas, pero si van a hablar de eso apaguen el micrófono. Así fue la prueba hasta llegar al final, donde la doctora Ritsuko decidió que ya había recogido datos importantes, entonces la prueba acabó. Así fue como Chuck se empezó a bajar del simulador de la cabina de Striker y se retiraba para cambiarse, entregándole un cambio de ropa además de un baño. Pentecos, Chuck, por fin se acabó la prueba. Chuck,
Así es, pero tengo muchas cosas que decirle, ustedes no lo saben. Pentecos. Sí lo sé, pero dime qué sucedió. Lo último que recuerdo es que habíamos bajado de Striker. Chuck. ¿Por dónde empiezo? Han sucedido muchas cosas así explicando.